Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con un programa diferente, porque vamos a hablar con el presidente de una institución centenaria en nuestro país, la Asociación Médica Argentina, una institución que ha dedicado siempre la razón de ser a formar médicos, a la investigación. Y también vamos a hablar de cómo la arquitectura cambia nuestra mirada, cómo influye en nuestra mirada. ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque a la vista y como lo anuncié en la presentación, está con nosotros el profesor doctor Miguel Ángel Galmés. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar Gracias, con Amalia. nosotros. Gracias por la invitación. Feliz de que estés acá porque el doctor Galmés es el presidente de la Asociación Médica Argentina, una institución que yo te decía 130 años fuera de cámara y me dijiste 135. ¿Cómo Así se es. mantiene una institución como la AMA? Esa es una muy buena pregunta, Amalia. Vos fíjate que en 1891, cuando se crea esta institución, Sí, se crea fundamentalmente con algunos principios que son los que se mantienen hasta ahora, ujú, que son una entidad sin fines de lucro, que no tuviera dependencia de Estado ni ujú, dependencia de empresas. sí, Y entonces una entidad que tenía fundamentalmente un tema específico, la formación del recurso humano de posgrado. de posgrado, sí. Y ese fue el motivo de su fundación. Y cuando creció, los médicos en 1891 no tenían especialidades. Por lo tanto, era una alternativa a entidades académicas ya formadas, Claro, pero la AMA nucleaba a todos los profesionales que se acercaban. Y ese fue el motivo, claro, el leitmotiv de ese momento que se mantiene hasta la fecha. que se Y mantiene por vigente. eso pasó. Sí, porque no había residencias, no No, había nada. concurrencias, fellowship, nada. No había forma de recibir información que no fuera la transmitida a través del libro, papel o boca a boca. Sí, Por eso siempre nosotros dijimos que lo importante de los salones de la AMA, que no son, por supuesto, los de su momento los que están de su actualmente, creación, claro. porque la AMA primero funcionó en distintos lugares, después en el Nacional Buenos Aires, en las aulas del Nacional Ujú. Buenos Aires, hasta 1918, que es cuando se construye el edificio. Ah, el edificio que Ese que estás conocemos viendo todos ahí es se de construyó para la 1918. Sí, institución. exactamente. Ah, qué Era un espacio fantástico. cedido por la ciudad de Buenos Aires, que después en la época del presidente Ilías tuvo la sesión definitiva, siempre y cuando sea Asociación Médica Argentina. Claro. ¿Y qué te parece que son los mayores desafíos actuales de un médico en nuestro país? Podríamos necesitar un programa muy largo. A ver, hoy la medicina sufre en el mundo, Ujú, sufre en el mundo. En la Argentina tenemos un tema del valor del médico, el valor sí, profesional de la persona. sí. Se ha ido deteriorando, como vos lo sabés, Ujú, en el transcurso del tiempo y entonces ya deja de ser una especialidad, una profesión rentable, es una profesión reconocida, porque se fue perdiendo el respetable, valor sí. del profesional, Ujú, que no ha pasado en todos los países del mundo no, y ni siquiera en los países que nos rodean. En la Argentina se ha deteriorado muchísimo. Entonces el médico es una persona que le cuesta un largo tiempo de su vida llegar a serlo médico, después formarse, necesita, exacto, una especialidad para continuar, otros sí, 4 o 5 años más, depende sí, de la especialidad, y recién ahí va a empezar a trabajar como el profesional y de la especialidad que él eligió. O claro, sea que es un largo proceso de vida, lo hemos pasado todos, sí. pero con los cambios de las sociedades, con los cambios de las generaciones, se ha hecho más necesario obtener un resultado más rápido de la vida, de su Ujú, profesión. Que son cambios, obviamente, que van pasando de generación a generación, ni malos ni buenos, son cambios. Y eso hace que hoy el profesional médico va a estar mucho tiempo para formarse. Vuelvo a insistir, le cuesta tener una salida laboral rápida y sí, cuando la obtiene depende de multiempleo, de mucho tiempo dedicado a la medicina, poco a la familia, claro. poco a su expectativa de desarrollo personal y encima
maltratado, entre comillas, por una sociedad que lo necesita y lo aplaude, como en la pandemia, pero a su vez había gente que no lo dejaba entrar al médico en su propio domicilio Sí, porque venía a un hospital que podía contagiar. Y sí, esa dualidad la hace muy difícil. sí, que no querían compartir un Exacto. ascensor. Fue Entonces terrible eso, para los médicos exacto, nos en ese transforma momento. en una profesión hoy en peligro. No digo de extinción, por supuesto, pero No, sí que hay que prestarle muchísima atención. no. ¿Y qué le dirías a un médico que acaba de recibirse, un médico joven que empieza su carrera, que empieza su ejercicio profesional, ya sea como residente, como concurrente, pero que empieza a trabajar de lo que estudió? Que tiene que pensar que recién empieza otra vez, que tiene que tener paciencia, que tiene que dedicarle muchísimo tiempo y que tiene que aprender que el resultado no lo va a tener en forma inmediata. Y que elija la especialidad que lo va a hacer feliz. Claro, Si sí. no, de lo contrario, va a ser una persona frustrada. Sí, sí, porque es lo que tenés que hacer por el resto de tu vida. Exactamente. Y yo conozco muchos casos de médicos que han elegido una especialidad y que no les ha resultado rentable y han cambiado y se transforma en un oficinista más, porque por lo que cambió no es algo que le guste. Exactamente. Por eso decía que cambia la expectativa también y cambia la expectativa con la generación. Ujú. Entonces, en una generación que ya ha decidido no tener tantos chicos y que prefiere tener por ahí no sé, compañía de animales, etcétera, etcétera, o que hace una paternidad o maternidad más Avanzada, tardía. sí, tardía. Entonces, como ves, todo va cambiando y obviamente la elección de la profesión y en el caso de la especialidad también. Y por eso pasa esto. Si vos elegís la profesión que te gusta, no tenés una restitución rápida de salida de vida que vos no lo ves y buscas una especialidad rentable. Y Claro. entonces te transforma, bueno, en una persona que no está haciendo lo que le gusta. Ustedes dan muchísimos cursos de formación en la Asociación Médica Argentina, algunos de ellos gratuitos, Ujú. y todos colmados de gente. ¿Qué opinás de la inteligencia artificial? ¿Llegó para ayudar a la medicina o para deshumanizar la medicina? No, todo, a ver, ahora, viste, es el momento de la discusión de la Sí. inteligencia artificial, si el robot, si no el robot, etcétera, etcétera. Yo te digo mi opinión en medicina. Nosotros hace rato que venimos hablando de esto, hemos creado un comité de transformación digital, Ujú. porque creemos que es fundamental, que es algo que llegó y Para que quedarse, para sí. quedarse y que nos vamos a tener que amigar y encontrarle el mejor de los usos. Si vos me decís que la inteligencia artificial va a reemplazar el hombre tal como la conocemos hoy, no. No. No es mi intención, y menos en esto de la medicina. Pero que va a ayudar muchísimo. Bien utilizada, bien pensada, con controles. Viste que ahora hay un tema político de que si los controles se pueden hacer o no, o corresponde tener control. Me refiero a nivel mundial. Hay Sí, sí, países que sí. controlan la inteligencia artificial y hay otros que plantean que tiene que ser más abierta. Yo creo que en medicina tiene que tener control porque maneja los datos de la persona, son datos muy sensibles. Es la enfermedad de una persona. Claro. Entonces, por ese lado tiene que tener un control. Y por el otro lado, tiene que volar, porque tiene que ser algo que a nosotros nos ayude, o para un diagnóstico, o para acercarnos la bibliografía necesaria para tener más rápidas las respuestas. Sí, la inmediatez, ¿no? Exacto. Y con el otro como la cirugía, porque hoy la cirugía robótica utiliza inteligencia artificial, depende por supuesto de un profesional que la maneje, pero ¿por qué vamos a decir que la cirugía robótica, que ya está para quedarse, no es el futuro de todas las cirugías? No, 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 para nada. desde ya. No hay que tenerle miedo. No, lo que sí yo les advierto a los pacientes, porque muchos pacientes, así como antes te decían, no, porque yo lo busqué en Google, ahora todos le preguntan a la inteligencia Sí, artificial. claro. Y tener mucho cuidado porque la IA no tiene todos los elementos, no sabe qué otras enfermedades puede tener, qué medicación está tomando, los factores hereditarios que puede tener. Tienen acceso a mucha bibliografía, pero muchas veces no muy bien utilizada, ¿no? Totalmente. Y además responde siempre empáticamente a la pregunta del quien hace Claro, el prompt.
Claro. Y depende de cómo esté diseñado ese prompt, va a haber una respuesta. Sí. Nunca va a contradecir a la persona que está preguntando. No, es cierto. Y entonces vos, si pones los síntomas que te parecen, vas a tener una respuesta. Y si los corregís un poco, te va a seguir acomodando. En definitiva, te va a decir que está bien lo que estás haciendo. Sí, va a tirar para el lado que vos vas. Es cierto eso. ¿Se corregirá? Supongo que sí. Por eso digo que habrá que ver cómo se desarrollan el tipo de los controles que puede tener cada persona, ¿no? No hay que fiarse hoy de la inteligencia 100%. artificial. 100%. Sí, tal en cual. ningún aspecto, no solo en medicina. Sí, hay gente que la consulta por problemas psicológicos a la Sí, inteligencia artificial y bueno, a eso yo me refería cuando te hablaba de deshumanizar. Hay gente que piensa que ahí está la solución de todo y no es así. El tema está en que, viste, cada vez las sociedades nacen y ya ahora los chicos en un medio digital. Entonces su medio digital es su forma de vida. No así los más viejos que pasamos por todas las etapas. Claro. Y estamos acostumbrados con las personas. Los chicos, por eso también en los colegios hay un tema hoy de discusión si la inteligencia artificial se debe aplicar o no desde el vamos. Claro. Y ese es un tema. Cuando empezamos la entrevista, vos dijiste que la institución, la Asociación Médica Argentina, no tenía ningún apoyo de empresas ni del Estado. Cuando yo me recibí de médico, así como me dijeron cuando empecé oftalmología, tenés que ser socia de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo Argentino, me dijeron tenés que asociarte a la Asociación Médica Argentina y lo hice. ¿Por qué ahora no se hace eso con los médicos jóvenes? Porque, a ver, cuando las sociedades se abrieron, se fueron creando las especialidades y a medida que fueron creciendo se fueron separando de la Asociación Médica Argentina por los temas que fuere, políticos, económicos, de personas, porque los médicos sabemos que a veces las relaciones de las personas médicas no suelen ser a veces los más fáciles de llevar. De todas maneras, a medida que crecieron, cada uno tomó pertenencia a su especialidad. Claro. Entonces es muy difícil que alguien como oftalmología diga, como primera medida tenés que ser miembro de la Asociación Médica Argentina. Doctor Galmés, me quedaron muchísimas preguntas sobre cirugía torácica, pero detrás de cámara me están diciendo que el tiempo se nos acabó, así que si el tiempo suyo lo dispone, me encantaría tenerlo otra vez en el piso. ¿Puede ser? ¿Cómo no? No hay ningún problema, lo programamos. Muchísimas gracias. Nos despedimos con el doctor Miguel Ángel Galmés, el presidente de la Asociación Médica Argentina. Ha sido un placer hablar con él. Vamos a una brevísima tanda y volvemos con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas,
hotelería y empresas constructoras. Bienvenidos a este segundo bloque a la vista y como lo anunciamos antes, vamos a hablar con el arquitecto Guillermo Brunzini de cómo la arquitectura influye en nuestra mirada. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias, Amalia, por la invitación. Un placer. Te voy a presentar, Guillermo. El arquitecto Brunzini es egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en España y es especialista en arquitectura sustentable. Hablábamos fuera de cámara con Guillermo de cómo uno, por ejemplo, entra a un centro comercial y dirige la mirada hacia un lugar. ¿Qué se hace arquitectónicamente para que uno haga esto? Mire para un lado y no para el otro, o entre a un negocio antes que otro, o le parezca que un negocio es muy amigable y otro que le parece que los va a asfixiar si entra. Mira, al ser oftalmólogo, obviamente, el sentido que mencionás es el de la vista. Sí. Y por así decirlo, es el sentido de entrada, por así decirlo. Es la mesa de entrada. Lo cual es así, tal cual. Después hay otros sentidos, te diría que la arquitectura es multisensorial en ese sentido. ¿Por qué? Porque una situación de confort te la puede dar también un buen aroma. Sí. Te puede hacer sentir mal si no está tratado bien acústicamente el espacio. Así que es acertado pensar que el sentido de la vista es el primer sentido que uno utiliza cuando se traslada a través de la arquitectura, a través del espacio. Después vienen esos otros sentidos que son parte fundamental. Obviamente, en este caso el proyectista, el diseñador, es como un director de orquesta, como un director de cine, por así decirlo. Vos tenés una cantidad de instrumentos que podés utilizar muy vinculados a la parte psicológica, por así decirlo, del usuario, de decir, bueno, lo invito, quiero que se quede, quiero que se vaya. Sí. Y son todas herramientas que están al alcance de los proyectistas. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo me dirija a un cierto lugar? Bueno, puede ser un foco de atracción, puede ser algo distinto, puede ser un color, una trama. La iluminación es fundamental. Y la iluminación es una herramienta tan fuerte que hace a la permanencia también. Vos proyectás un lugar donde querés un restaurante costoso, un restaurante con un cubierto caro, vas a tener una iluminación de cierta calidad y una ambientación de tal confort para que tu estancia sea lo más larga posible y placentera. Claro. Entonces eso hace un poco también a la temperatura de color, al rendimiento. Eso se mide en grados Kelvin. Y por lo general se lo asocia con la iluminación más amarilla, más de confort. Cálida, claro. Si vos querés que el usuario esté poco tiempo, vas a sobreiluminar y por ahí con un rendimiento cromático, con un factor cromático de una luz más vía, más blanca. No tan vinculado al confort, sino por ahí te va a disparar otros sentidos que hacen que vos consumas más, que vos compres más. O sea, acá como en un supermercado. Exactamente, sí, o en un supermercado o en un local de venta gastronómica que no querés que la gente esté mucho de comida tiempo. rápida. Inclusive eso también afecta al diseño de interiores y también al diseño de los muebles. O sea, esta silla muy confortable es específica para un uso. Posiblemente no podría ser para un uso médico porque es una tela y vos tenés que pensar que muchos de los pacientes por ahí tienen alguna pérdida o algo, según la especialidad. Y tampoco para un aeropuerto porque te van a dormir en el sillón. Pero sí para un lugar así. Ahora, si vos no querés que estén mucho tiempo,
la silla no va a ser tan incómoda. Entonces ahí es un tema, digamos, es multisensorial la arquitectura, pero también el uso es muy importante. Entonces hay muchas formas de cómo entrar al proyecto, a la parte de lo que es diseño específico, ¿no? Claro. Guillermo, ¿y qué es realmente la arquitectura sustentable? Mira, es algo que hoy está, por así decirlo, en auge, ya de algunos años atrás. No debería estar vinculado únicamente al marketing, es algo mucho más profundo, mucho más real, y que afecta a nuestro comportamiento con el medio ambiente, ¿no? Con el planeta, como sí. profesionales, como usuarios, como personas en general. Entonces, una manera de definirlo sería ser consciente de que todo lo que yo construyo es un recurso. Entonces, el uso de los recursos juegan un rol muy importante, porque si yo ya lo pienso de esa manera el proyecto, voy a pensar en el origen de los materiales, voy a tratar que sean de origen reciclado, que no sean nocivos para el medio ambiente, que tengan poca cantidad de compuesto orgánico volátil, que es algo que ventean, todos los materiales ventean y vos lo respirás. Por ejemplo, un ambiente como este, que no tiene ni ventilación natural, ninguna posibilidad, la calidad de los materiales es algo fundamental, porque vos respirás eso. Claro. Y vos habitás un espacio interior en un lugar de trabajo más de 8 horas, en cualquier lugar, en tu casa también. Entonces, la arquitectura sustentable es el origen de los materiales, es el destino, la disposición digamos, de los materiales, o entrar en una economía circular, que yo los vuelvo a reusar. Es también la incorporación de paisaje, la incorporación de paisaje al propio proyecto, para que mejoren la calidad del aire que respiro, para que filtren las partículas, para generar un espacio armónico, también inspirador. Claro. Me va a mejorar la productividad digamos, en ese espacio. La arquitectura sustentable también es una arquitectura que debería ser proyectada pensando en el consumo eléctrico, en el consumo de agua. Tiene que ver con el ahorro de energía. Tiene que ver con ¿no? los ahorros de todo lo que consumimos. Tiene también que ver de alguna manera con la salud de los que lo habitan, con el bienestar, con la productividad, con todo, digamos. Todo Acá, lo que por hacemos ejemplo, habitar. vemos esto que, no sé si Este es un centro en sí, oftalmológico. claro, pero que está aprovechada la luz natural. Sí, esos son consultorios con un tipo de vidrio traslúcido, pero no transparente para la Sí. privacidad. Y este en particular es un edificio entre medianeras, muy apretado, es un terreno pequeño, profundo, pero pequeño. Entonces, donde podemos, perforamos con iluminación cenital para tratar de brindar la mayor cantidad de iluminación cenital. Y eso hace al bienestar humano, Sí, claro. hace a los consumos, hace al humor del staff médico y también de los pacientes. O sea, de alguna manera los beneficios son muchísimos, ¿no? Cuando yo me acerco desde este punto de vista. Obviamente, hoy por hoy la iluminación a nivel tecnológico mejoró tanto y cambió tanto que hasta podés producir plantas casi sin iluminación, digamos, natural, ¿no? Pero la idea de la iluminación natural es el acercamiento precisamente a nuestros orígenes, ¿no? Sí, La seguro vinculación que al sí. ciclo circadiano, como decimos, ¿no? Y la orientación de un edificio también tiene que ver con el consumo de energía. Sí, mira, hay algo que se llama estrategias pasivas. Digamos, un desarrollo arquitectónico tiene una parte de proyecto, una parte de diseño donde vos de alguna manera creás el proyecto. Es la génesis, es el estado embrionario de un proyecto. Las estrategias pasivas serían aquellas que aprovechan de la mejor manera posible tu vínculo con la naturaleza, en la cual vos lo orientás mejor, vas a aprovechar los vientos naturales, te vas a proteger del sol, pero lo vas a aprovechar también en invierno para calefacción posiblemente. Claro. Entonces, si vos utilizás toda esa parafernalia que te brinda la naturaleza, simplemente hay que comprenderla, el edificio posiblemente sea un 30% más eficiente que alguien que no lo consideró a nivel consumo energético. ¿Por qué? Porque posiblemente puedas aprovechar la radiación solar como calefacción en invierno, como iluminación natural,
posiblemente si tenés algún viento permanente lo puedas aprovechar para refrigerar. Y hay otras estrategias también que incluyen un poco más de tecnología, aunque siguen siendo pasivas. Después todo proyecto sufre un proceso de tecnología. Claro. Y hoy la tecnología está dispuesta para todo, dependiendo del presupuesto. Hoy podés, te diría, tomar grandes desafíos con resolución únicamente tecnológica. El tema es el mantenimiento, los costos y este acercamiento a lo natural, ¿no? Sí, a lo natural, a lo sustentable. ¿Ves mucha diferencia en edificios que se han hecho hace 20 años y los actuales? Sí, sí, el cambio tecnológico es abismal. No solamente en la ejecución por ahí, te diría, salvo algunas tecnologías específicas como puede ser la iluminación, con la iluminación LED, con el aporte del LED, Claro. que es una maravilla desde todo punto de vista, situaciones puntuales de tecnología de vidrios, de cosas muy, muy específicas. Todavía se sigue construyendo mayormente como en los últimos miles de años, ¿no? Sí. Ahora se está hablando de la tecnología de hormigón 3D, digamos, que se van a imprimir las casas como si fuera una impresora 3D, y edificios posiblemente más vinculados a la tecnología de edificios industriales, pero mayormente, al menos en nuestro país, la construcción sigue siendo muy tradicional. En el campo del diseño, escuchaba a los profesionales anteriores, uno de los profesionales que hablaba de la inteligencia artificial y de la posibilidad de conocer el proyecto simulándolo casi de una manera idéntica a cómo se va a comportar eso en un futuro. Es un cambio cuántico, Sí, es increíble, y maravilloso. eso de alguna manera está elevando la vara para que desde el punto de vista de la ejecución también se actualice, ¿no? Claro, claro. Así como hay Y que los laboratorios en la resultados, medicina, claro. hay empresas que proveen, que fabrican los insumos de la construcción, y bueno, tienen que estar constantemente calibrando lo que se exige desde el punto de vista de los cambios del proyecto y las actualizaciones que hay y las nuevas formas, el hecho de utilizar la computadora y ahora con el efecto de la IA más todavía, de poder renderizar y ver en simultáneo un proyecto cómo va a quedar, no imaginárselo, verlo, recorrerlo. Eso es maravilloso. Y claro, ahora el tema es la presión que debería poner sobre la parte de la ejecución, que Claro. todavía se construye como en las pirámides. Ay, Guillermo, cuántas cosas y tan interesantes todas y sobre todo lo de sustentabilidad. Así que si tenés tiempo, yo te comprometo a que vengas Me encantaría. otro día a seguir hablando porque como vieron ustedes, con la arquitectura no solamente se construye edificios, sino que nos enseña a mirar los espacios de otra forma, a sentirlos de otra forma y por eso también a trabajar y a vivir de otra forma. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, muchas Nos gracias. despedimos del arquitecto Guillermo Bruncini y nos vamos hasta la próxima semana, el martes a las 17:30, aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.